presencia, mi vida se alegrará en su presencia, su gloria verá en su presencia, por toda la eternidad, en su presencia. Dios te bendiga. Es un honor para mí el poder compartir contigo el mensaje de Dios para este día, domingo de resurrección, en el que celebramos que Cristo se levantó de entre los muertos con poder y gloria. Soy el pastor Juan Lugo de la Iglesia Metodista Libre en su presencia, y esperamos y espero que el Señor hable a tu vida en este día. Así que oremos. Señor, te damos las gracias porque tú eres todopoderoso, tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres justo, y tú has permitido que un día como hoy estemos escuchando tu palabra. Yo te pido que cada palabra que salga de mi boca, tú la bendigas, salga con tu bendición y que dé el fruto con el cual tú la has mandado a cada vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. He titulado el mensaje de este día, El diseño de Dios. Y es que para poder celebrar con el propósito y como se merece el domingo de resurrección, tenemos que entender que existe el diseño de Dios. El libro de Génesis, en su capítulo número 1, nos cuenta cómo Dios creó los cielos y todo lo que hay en ellos, y creó la tierra y todo lo que hay en ella. A lo largo de este capítulo podemos ver dirección, podemos ver orden, podemos ver cómo una serie de elementos, una serie de seres vivos convergen todos con el propósito de bendecir la vida de Adán y Eva. Génesis capítulo 1, verso 26 dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Todo lo creado estaba sometido al dominio de Adán y de Eva. Esto ni siquiera es lo más grande y lo más bello que Dios hizo por ellos, porque también nos cuenta la palabra en el capítulo 2, versículo 8 de Génesis, que Dios dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Habiendo tantos paraísos en este mundo, Dios no encontró ninguno de ellos lo suficientemente importantes para poner al hombre que había formado. Esto se refiere a la misma manera que papá y mamá se preparan cuando viene un hijo en camino. Ellos preparan la cuna, preparan la habitación, preparan la casa, porque saben que viene un bebé y quieren que ese niño, quieren que ese hijo sepa que él pertenece a un lugar, que él tiene un lugar de comunión con sus padres. Y eso era exactamente lo que representaba aquel paraíso, aquel huerto del Edén. Representaba la comunión con Dios. Fíjate lo que sigue diciendo la Biblia en el verso 9. Dice: y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Dios sabía lo que era delicioso a su vista. Y continúa diciendo: y bueno para comer. También el árbol de la vida que está en el medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero si saltamos al verso 15, dice también que Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y guardase la tierra. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque del día que comieres de él ciertamente morirás. Una sola ley, una sola regla tenían Adán y Eva. Dios había puesto una muchedumbre de árboles deliciosos para la vista y buenos para comer, pero ellos decidieron comer de aquel que Dios le había dicho no coman. Hay quien pregunta: ¿y por qué Dios puso ese árbol allí? Y la respuesta es sencilla, la respuesta es obediencia. Dios esperaba que Adán y Eva les rindieran obediencia, porque esta era la única manera en la que verdaderamente ellos podían mostrar que amaban a Dios. Es como un padre con un hijo. Un padre por su hijo lo da todo, puede dar todos sus recursos, le compra, trata de agradarle con todo lo que tiene, y de esta manera le muestra su amor.
Pero para ese mismo hijo poderle mostrar su amor a su padre, no hay cosa que pueda comprarle, no hay cosa que pueda darle. Lo único que este padre espera de su hijo para saber que este hijo le ama es su obediencia. Pero su amor propio fue mayor. Su amor propio, su egoísmo, su deseo de ser superiores fue mayor que el amor que ellos tuvieron por Dios. Y desecharon todo el diseño. Echaron a la basura todo lo que Dios había preparado para ellos. Y lo cambiaron por el diseño de la serpiente. Génesis capítulo 3, verso 4 y verso 5 nos cuenta lo siguiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. Para ellos no fue suficiente tener la imagen de Dios. La serpiente les ofreció el ser como Dios. Y comieron y desobedecieron. Pero también descubrieron que la serpiente era mentirosa. Porque ellos sí murieron. Y primero sufrieron espiritualmente porque fueron expulsados automáticamente de la presencia de Dios. Fueron expulsados del lugar que Dios había preparado para ellos. Naturalmente también murieron porque sufrieron una condena de muerte, ellos y todo lo que vinieron después de ellos. El contrato que ellos firmaron con la serpiente, el contrato del diseño de la serpiente, los engañó. Ellos no sabían que había una letra chiquita. Ellos no sabían que ya no estarían bajo la cobertura de Dios. Esa fue la parte que la serpiente no le dijo. Ellos lo que no sabían era que esta serpiente con la que hablaban era el diablo. Y que el diablo había sido desechado, había sido destituido del cielo por hacer lo mismo que él le invitaba a ellos a hacer. Él anheló, dice la palabra, en su corazón ser como Dios. Y cuenta la palabra en Isaías capítulo 14, verso 12 al 15, dice lo siguiente: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El libro de Isaías nos cuenta acá una profecía de lo que más adelante ocurriría con el rey de Ciro y con el rey de Babilonia. Pero también esto es una revelación espiritual de lo que había acontecido con Satanás, de cómo él fue expulsado del cielo, como nos dice en la palabra, de que él anheló ser igual a Dios, él anheló ser semejante a Dios, él anheló sentarse en el trono de Dios, y por esto fue expulsado del cielo. Pero Adán y Eva no sabían esto. Adán y Eva no sabían que al desobedecer a Dios estaban rechazando el lugar que Dios había preparado para ellos, y que al obedecer a la serpiente estaban aceptando ser parte del destino que le tocaba a la serpiente. Ellos no sabían esto. Ellos no sabían que ellos estaban aceptando ser parte de un nuevo reino. Un reino en el cual las enfermedades tenían autoridad sobre ellos. Un reino en el que la maldad se volvía la ley natural de los hombres. Un reino en el que el dolor era un sentimiento común de todos los hombres y mujeres en la tierra. Un reino en el que la muerte constantemente estaría velándonos y esperándonos. Las letras pequeñas del contrato se volvieron grandes. Y en el capítulo 4 de Génesis, entonces nos encontramos con que Caín, el hijo de Adán y Eva, motivado por la envidia, motivado por la maldad, motivado por el orgullo, asesina a su hermano a sangre fría. En el capítulo 6 del mismo libro de Génesis, más adelante,
nos encontramos que la maldad se había multiplicado tanto en la tierra que dice la palabra que a Dios le pesó haber creado al hombre. Y entonces decide acabar con toda esta maldad. Decide enviar un diluvio para acabar con toda esta maldad que ya había sido condenada por la desobediencia de Adán y de Eva. De toda esa generación, la Biblia nos cuenta en Génesis capítulo 7 que solo se encontró a Noé. Solo se halló a Noé que viviera de una manera justa. Pero aún Noé tenía una naturaleza que había sido corrompida a causa del pecado. Y más adelante vemos cómo una vez más, aun cuando Dios lo salva, como una vez más el mundo vuelve a su estado de maldad. No obstante a esto, Dios continuó acercándose al hombre. Y en esto se levantaron grandes hombres de Dios. En toda la historia bíblica conocemos y vemos grandes hombres de Dios. Pero eran hombres que tenían el mismo problema que tenía Noé. Eran hombres que tenían una naturaleza corrompida. La Biblia nos cuenta sobre Abraham, un gran hombre de Dios, pero se acostó con una mujer que no era la de él. Vemos a Isaac, mintió. Jacob engañó. Los hijos de Jacob idearon un plan para asesinar a su propio hermano, pero se arrepintieron y solamente lo vendieron como esclavo. Moisés asesinó. David adulteró y asesinó. Jonás desobedeció. Podemos ver cómo Dios va por encima de nuestros defectos, por encima de nuestras faltas y como quiera nos utiliza. Pero ninguno de estos hombres podía remediar el principal problema del hombre, y era que había perdido el diseño original de Dios. Todos tenían la marca de la desobediencia de Adán, pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan para redimir al hombre y para una vez más establecer su diseño en ti y en mí. Y la Biblia nos cuenta en Juan capítulo 3 verso 16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Qué preciosa la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice también Filipenses capítulo 2 desde el verso 5 hasta el 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de hombre no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de su nombre. Hoy celebramos su resurrección porque la muerte no lo pudo retener. Hoy celebramos su resurrección por el hecho de que Él se despojó de su posición de ser Dios por amor a ti y a mí. Y vino y se entregó para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de poder regresar al diseño de Dios. Pero hay algo que todavía le da muchísimo más valor a esto, y es lo que nos cuenta la palabra en Primera de Corintios capítulo 15, desde el verso 20 hasta el verso 26, cuando el apóstol Pablo enseña y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo
las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios, el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, que es la muerte será destruida. Esa victoria de Cristo tiene el propósito de que en su venida, tú y yo, cuando Él vuelve en su segunda venida, Él pueda destruir a la muerte y nosotros podamos regresar al diseño de Dios. Yo quiero que tú entiendas que Jesús venció al pecado, Jesús venció a la muerte, Jesús le dio al hombre la oportunidad de volver al diseño de Dios. Y no se termina ahí, porque así mismo como en el principio pudimos ver que Dios había preparado un lugar especial para Adán y Eva, y que este lugar fue rechazado, fue desechado. Asimismo, Jesús nos enseña en el capítulo 14 del Evangelio de Juan que Él está preparando lugar, que hay un lugar que nosotros vamos a recibir. Y dice la palabra: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y fíjate qué hermoso, otra vez el Señor nos está dando un lugar, nos está dejando saber que pertenecemos a un lugar con Él en su presencia por toda la eternidad. Qué precioso es esto. Pero quiero recordarte Juan 3:16. Él dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda. La oportunidad para entrar en estas moradas eternas es a través de creer en el Señor Jesucristo, es vivir para Él. Quiero terminar el mensaje de este día de la misma forma que lo comencé. Lo único que Dios esperaba de Adán y Eva era obediencia. Y lo único que Dios sigue esperando de nosotros es obediencia. Juan capítulo 14, verso 21, Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La pregunta de este momento es: ¿a quién obedeces? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Dónde está tu corazón? Porque la Biblia nos enseña que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si tu tesoro está en ti mismo, te pasará igual que le pasó a Adán y Eva, que quisieron más. Pero si tu tesoro está en los cielos, si tu tesoro está en el amor a Dios, podrás disfrutar de las bendiciones de la presencia de Dios por toda la eternidad, porque Él dice que Él vuelve y nosotros creemos de que Él vuelve. Está más cerca que nunca. Así que yo quiero orar en este momento para que, si no le has entregado tu vida al Señor, si no te has arrepentido, si no te has convertido, si reconoces que vives fuera del diseño de Dios, en este día, en este momento, puedas volver al diseño de Dios y celebrar verdaderamente el significado de la resurrección. Que así como Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. Señor Jesús, en esta hora, Señor, yo te pido por cada persona que hoy reconoce que vive apartado de ti, que vive lejos de ti. Señor, yo te pido que cada uno pueda reconocer su pecado, reconocer que vive lejos de ti, y que puedan entregar su vida a ti de verdad. Padre, que tú puedas escribir el nombre de cada uno de los que reconocen que tú eres Señor en el libro de la vida, y no lo borres más. En el nombre de Jesús, amén. Quiero también orar en este momento por cada uno de los hermanos, por cada uno de los guerreros de la fe que un día como hoy siguen esperando en el Señor, para que el Señor les dé fortaleza, para que sigan creyendo.
Y quiero recordarles también lo que Jesús dijo. Él dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es nuestra esperanza. Tenemos esperanza de vida. No importa lo que estemos enfrentando. No importa lo que pueda levantarse. La tumba no es el fin de aquel que ha creído. Señor, en este momento también te pido que tú fortalezcas la vida de cada creyente, de cada persona que ha entregado su vida a ti, para que tú le fortalezcas, Señor, para que tú le des ánimo, para que en estos tiempos de tanta tribulación, de tanto problema, de tanta dificultad, cada uno pueda levantarse esperando en ti, sabiendo que tú eres poderoso, sabiendo de que tú reinas y sabiendo de que tú volverás con poder y gloria a buscar a tu pueblo y a buscar a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. En su presencia podrás descansar. En su presencia tu vida se alegrará. En su presencia su gloria verás. En su presencia por